Buenas tardes de nuevo para todos. En esta oportunidad nos encontramos con el licenciado de la Universidad Javeriana y además sacerdote, señor Guillermo Zapata. Buenas tardes, señor Guillermo. Buenas tardes, Camilo. Para comenzar, cuéntenos un poco acerca de lo que usted realiza actualmente. Bien, en este momento soy profesor titular de la Universidad Javeriana en la Facultad de Filosofía y he trabajado también en la Facultad de Teología. En las materias que trabajo son esencialmente antropología, antropología filosófica y antropología teológica, ética y una cuestión que se llama hermenéutica. Entonces por ahí, por esa línea nos movemos. Ok, bueno, para empezar, señor Zapata, el catolicismo sin duda es una de las religiones más influyentes en la historia. Ujú. Cuéntenos cómo ve el catolicismo a las personas que pertenecen a comunidades LGBT. Bien, yo creo que a raíz de la última expresión del Papa en el viaje precisamente al Brasil, nos ilumina mucho lo que últimamente se está pensando. El Papa Francisco, por ser latinoamericano, es un Papa muy cercano a las personas, un Papa de mucha pastoral. Fuera de eso es una persona muy instruida, muy bien cultivada y usted sabe que tiene mucho conocimiento de la persona humana. Y a la pregunta que le hicieron en el avión cuando iba de regreso para Roma sobre qué pensaba de los gays, él fundamentalmente dijo que él no era nadie para juzgar a nadie. O sea que en el fondo yo creo que los gays son como cualquiera persona, simplemente que pues en estos tiempos están tratando de reconocer su identidad, de dialogar con las instituciones políticos, religiosas, jurídicas. Entonces están en ese diálogo y creo que esta entrevista también obedece a ese diálogo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Es cierto que el Vaticano acepta a la comunidad homosexual, pero con la condición de que los integrantes de esta no practiquen sexo con personas de su mismo género. A ver, yo creo que el Vaticano tiene, a ver, dos cosas. La primera, hay unos mandamientos, caminos que son universales y hay unos mandamientos que cada quien tiene que discernirlos particularmente y personalmente. Entonces, cuando hablamos de iglesia y de lineamientos universales, esos tienen que partir de consensos. Consenso es un ponerse de acuerdo a una institución. Los consensos de la iglesia se llaman los concilios y el último fue el Vaticano II y también hay consensos que se llaman conferencias episcopales, etc. Ahora, este punto tiene que ver ya con la manera como se concretan conductas particulares, que eso me parece a mí hay que dejarlo como a la conciencia de cada quien, ¿cierto? Sí. Porque yo creo que hay un respeto muy grande en no meterse uno en la vida privada de las personas, ¿sí? Entonces, lo que la iglesia dice es que como creyente, usted dentro de la experiencia de amor, usted puede tener digámoslo así, un encuentro de amor y de intimidad, ¿cierto? Entonces yo no soy nadie para meterme en su vida privada. Entonces quienes se aman son los que tienen que ponerse de acuerdo, porque las leyes del amor surgen desde dentro del amor mismo, ¿verdad? Entonces uno no es nadie para meterse a decirle a una persona haga esto o haga aquello, ¿cierto? Sino que quienes se aman, así como los amigos, verán que, es decir, nadie tiene derecho a intrometerse en la vida privada, ¿cierto? Entonces yo creo, pero desde los lineamientos generales de la iglesia, pues lógico uno es coherente en decir que debe haber un respeto por las personas, un respeto en el trato, un respeto en la relación, digámoslo así, un cuidado y una misericordia hacia el otro, ¿verdad? Eso es lo que pudiéramos decir. Sí, señor. ¿No cree usted que es algo a veces contradictorio condenar los instintos naturales de los homosexuales Sí, y decir aún así que los comprenden y los aceptan? a ver, yo creo que los instintos no sé, los instintos son instintos, es decir, no hay una condenación o no de los instintos, sino que como seres humanos, usted sabe, Camilo, que los seres humanos nos diferenciamos de los animales porque tenemos conciencia, ¿sí?
y los instintos se dan simplemente como una pulsión, digamos así, una fuerza, llamémosla, que a nivel de los animales nosotros tenemos reacciones biológicas como los animales, pero al tener conciencia, las, digámoslo así, las clarificamos, las reflexionamos, porque los seres humanos al tener conciencia quiere decir que somos reflexivos, que pensamos, que valoramos, ¿cierto? Y finalmente ya vienen las opciones éticas. Entonces yo creo que quien condena o afirma algo es la misma persona que se da cuenta qué le hace bien o qué le hace mal. Entonces cuando las personas descubren que hay actitudes y conductas que van en contra de ellos mismos, eso sería lo que llamaríamos lo malo, ¿cierto? Entonces el mal es lo que nos deshumaniza, el mal es lo que daña la relación. Incluso la iglesia tiene un término que se llama el pecado. Pecado en el fondo es dañar una relación, es desajustarla. Ahora, como decíamos antes, yo no soy nadie para meterme a decir qué está bien o qué está mal, porque hay un criterio muy importante en la conciencia, incluso en el derecho canónico, que dice que la conciencia es absoluta, ¿sí? Y que después de Dios, la conciencia. Entonces las instituciones son solo para animar al cumplimiento de esa conciencia. Entonces yo creo que a nivel pastoral o a nivel, por ejemplo, se puede orientar, motivar, pero en la conciencia está la libertad plena de cada persona, ¿sí? Entonces de lo que se trata es tener personas adultas que en conciencia opten, ¿cierto? Y tomen sus decisiones, ¿verdad? Sí, señor. Como hemos podido ver en los principales medios de comunicación, hubo al parecer una división en el Vaticano por una Sí, supuesta apertura hacia los homosexuales. sí. ¿Cree usted que el Papa Francisco hizo lo correcto al abrir este tipo de diálogos? A ver, yo creo que el Papa Francisco lo único que está diciendo es que no juzguemos, ¿sí? No solamente a los homosexuales, sino a cualquiera, ¿verdad? En el fondo, yo creo que uno al juzgar está haciéndose a una orilla o a otra, ¿sí? Yo creo que desde el punto de vista del Papa Francisco lo que él admite es que hay que ser misericordiosos, no solamente con los homosexuales o con quien sea, sino con los pobres. La Biblia es muy sensible al que sufre y por eso la insistencia es no perseguir, la insistencia es no descalificar, la insistencia es no excluir, porque yo creo que dentro de la misma iglesia también hay personas que se sienten homosexuales, hay sacerdotes, hay obispos, pero el punto es que no tengan conductas que vayan en contra de los otros, ¿sí? Que no manipulen a los otros, que no ofendan a los otros, porque hemos dicho que el mal es una relación, digámoslo, una relación de desencuentro, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería como el punto central, que no hayan conductas que deshumanicen a los demás. Y entonces si hay sacerdotes y obispos, pues por ejemplo un sacerdote tiene que hacer unos votos y al hacerlos hace un pacto y una alianza con Dios para cumplirlos, ¿cierto? Entonces yo sí creo que hay normas que dicen que si hay a una comunidad religiosa que va a entrar una persona homosexual, no se le puede negar el entrar. Pero si ella es consecuente al hacer unos votos, se va a comportar, unos votos religiosos, por ejemplo, de castidad, se va a comportar de acuerdo a ese pacto que ha hecho con Dios de vivir su castidad en función de un amor abierto a todos, sin una relación, por ejemplo, de pareja ni exclusiva. Entonces ahí estaría el problema, que si un religioso tiene una relación exclusiva y que pasa por lo erótico,
yo sí creo que iría en contra de ese pacto que ha hecho, ¿cierto? Entonces ahí sí es como todo comportamiento ético, que la ética tiene unas normas por las cuales se guía, y si va en contra de esas normas, ahí sí sería inconveniente, pero esto sería para la conciencia personal. Pero la iglesia solo puede hablar desde la conciencia abierta, de acogida, de misericordia, de no exclusión, ¿cierto? De todas maneras, si ve que hay actitudes que van en contra de sus principios, entonces sí tiene que denunciar también eso, ¿cierto? Y pedir perdón de suyo. En este momento lo que se está haciendo es que si una persona ha tenido actos inconvenientes, pues asuma las consecuencias y sea juzgado en los tribunales civiles y eclesiásticos, asumiendo las consecuencias de los hechos inconvenientes, ¿verdad? ¿Cree usted que la iglesia llegará al punto de aceptar este tipo de comunidades en su congregación? Es decir, como le he dicho, hay personas que tienen, porque es un problema que, digámoslo así, que está siendo hoy muy ventilado precisamente porque yo creo que hay una nueva manera de entender a la humanidad, una nueva manera de entender a las personas, una nueva manera de entender el amor. Entonces hay personas que se presentan con esas condiciones. Entonces yo sí creo que es posible que se reciban esas personas, pero como le he dicho, con base en que toda sociedad tiene unos consensos, tiene unos pactos, unas alianzas, y si se respetan esos consensos, yo sí creo que una persona puede servir a otro con base en esos valores, ¿cierto? ¿Piensa usted que de pronto ellos pueden traer consigo consecuencias de tipo moral o religioso para la iglesia? Yo veo que lo moral es fundamentalmente como las decisiones y los valores de una persona. Y esa decisión y esos valores morales surgen del Evangelio, ¿sí? Y lo que en el Evangelio fundamentalmente es muy poco lo que se habla de esto, es muy poco. Yo creo que el Señor casi, pues, la palabra homosexual nunca se encuentra, por lo menos en los cuatro evangelios no se encuentra. Entonces yo creo que lo que insiste el Señor en la parte moral es como de cercanía con nosotros, de ayuda a los más débiles. El reino de Dios es esencialmente un reino de justicia. Y un reino de justicia implica aceptar a todas las personas sin excluir a ninguno. Entonces yo creo que desde el punto de vista teológico, en justicia todas las personas son llamadas a creer en Dios, incluso pues los homosexuales, ¿verdad? Sí, Ahora, yo señor. sí creo que todas estas cosas que están surgiendo es precisamente porque está creciendo una conciencia de respeto también a las minorías, de respeto también de muchas cosas que no se habían ventilado lo suficiente. Y lo maravilloso de este Papa ha sido que está poniendo esos temas en discusión abierta. Y eso me parece muy positivo, ¿verdad? Desde su punto de vista, ¿está usted de acuerdo cómo la Iglesia Católica se refiere a temas en los que se vinculan comunidades homosexuales? A ver, todo, como hemos dicho, que los principios fundamentales es no despreciar a ninguno. Y que la atención pastoral, la palabra pastoral viene del cuidado que hace alguien de las ovejas, pero eso es una metáfora para hablar de que la iglesia también tiene un cuidado y ha ejercido un cuidado muy importante de la cercanía de la conciencia de la humanidad, ¿cierto? Entonces el punto central de su pregunta es que no se puede descuidar el crecimiento de la conciencia de las personas. Y ordinariamente, como usted bien sabe, Camilo, uno no crece nunca en línea recta. La línea recta solamente existe en la mente de los seres humanos. Entonces uno, para poder caminar un camino, siempre va para un lado y para el otro, y es una búsqueda permanente. Pero en medio de esa búsqueda van surgiendo como unas actitudes que van guiando lo verdaderamente humano,
que van guiando lo verdaderamente religioso. Entonces yo creo que como toda persona, los homosexuales están como todo ser humano en búsqueda también y de aciertos y de desaciertos. De suyo son personas que por lo que se conoce allá en los medios de comunicación son muy cultivadas, muy capaces, muy inteligentes, muy sensibles. Entonces se trata de aprovechar esos valores y ponerlos también en función de la fe y de la evangelización y del reino de Dios. O sea que lo que más lejos estaría de la iglesia sería excluirlos, no tenerlos en cuenta. De suyo en muchos países hay personas que trabajan con los homosexuales, los ejercicios espirituales, con su fe, su confesión, ¿cierto? Pero yo sí creo que más de conductas particulares hay que ir más a la persona misma, ¿sí? La persona misma que es la que cuenta delante de Dios cómo cultivarla, cómo humanizarla, cómo vivir unos valores más plenamente humanos, ¿cierto? Y en justicia. Hablemos un poco acerca de su opinión personal en el tema de la adopción igualitaria en Colombia. Sí. Bien, la adopción igualitaria, el punto, Camilo, es que se está tratando de definir qué es matrimonio. Y el punto ese tiene que ver con las leyes. Las leyes definen el matrimonio como una relación de dos personas distintas, hombre y mujer. Y eso está entonces configurado en las constituciones. Ahora, en las constituciones de cada nación. Ahora, el matrimonio igualitario sugiere que haya o dos hombres o dos mujeres. Allí diríamos que se está tratando de definir, porque no sería matrimonio en la medida en que por definición estamos delante de dos personas distintas, hombre o mujer, ¿sí? Ahora, entonces aquí se aplicaría más bien como una especie de comunidad de amistad. Entonces fíjense que los mismos términos están en búsqueda. Unos hablan de una unión solemne, otros hablan, bueno, el punto es que todavía no se ha encontrado. Pero entonces el punto también es que hay alcances económicos, hay alcances jurídicos y hay alcances también como personales para que esas leyes, digamos, favorezcan a una especie de pareja, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista mío, yo creo que yo los entendería más bien desde la amistad. Usted sabe que la amistad en el fondo no tiene obligaciones, que la amistad es totalmente abierta y que incluso amistad puede ser de un adulto, de un niño, de un hombre, de una mujer, ¿sí? Es muy abierta. Entonces me parece que hay que cambiar el lenguaje para ir abriéndose a nuevas realidades. Entonces, dos amigos pueden acompañar a una persona débil o a un niño o a una niña, ¿sí? Y el punto es cómo expresar eso jurídicamente y cómo expresarlo para que las leyes en el fondo es para favorecer la honra y los bienes de los ciudadanos. Y en el Evangelio las leyes son para favorecer a los más débiles. Entonces, si un grupo de amigos, porque no solamente puede ser una pareja, ya incluso usted se acuerda que Platón hablaba de la república, de que la república era una especie de puesta en común incluso de las familias, que eran comunes las familias de ellos y ellas, y se reunían incluso en algunos experimentos interesantes que se están haciendo en ese sentido ahora. Desde el punto de vista ya de la amistad, daría muchísimo más, una visión más amplia para trabajar el problema, pero no como matrimonio, porque matrimonio por definición, y una definición habría que cambiarla o alterarla, etc. Pero sí, en síntesis, lo que le he querido afirmar es que hay que cambiar la antropología de cómo se está entendiendo el problema, ¿cierto? En breve yo sí digo que una antropología abierta
cariño, al encuentro, el corazón no lo manda nadie, ¿cierto? Y uno puede querer a quien sea. Y dentro de ese cariño y ese amor de dos personas que se quieren, pueden llegar a otros también a enriquecerse con el cariño y con el amor, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que igualitario sería el principio de justicia que todos tienen que defender, de que yo tengo derecho a querer, amar y a ser amado. Eso nadie me lo puede quitar. Ninguna institución, y mucho menos una institución religiosa, porque los religiosos se caracterizan por un cuidado muchísimo más fino, porque el otro me transparenta a Dios y el amor me transparenta a Dios, ¿verdad? Entonces sí, en síntesis sí me parece que habría que cambiar un poco también el lenguaje, ¿cierto? Y eso es de lo que se está tratando ahora, de a ver por dónde clarificamos un poco una antropología que no sea una antropología dualista, que no sea una antropología exclusiva, ¿cierto? Ese sería más o menos como lo que yo veo. Pero ¿piensa usted que si la iglesia estaría de acuerdo con la adopción igualitaria en este caso? La iglesia nunca se ha opuesto a la comunidad, la iglesia siempre es una comunidad. Incluso la Trinidad misma es la comunidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿cierto? Entonces el Dios mismo cristiano es un Dios comunitario. Entonces cuando nosotros hablamos de la comunidad, hablamos que la comunidad en cierta forma es una semejanza de Dios. Entonces el matrimonio, o la pequeña comunidad, lo que llaman, en algunos sitios llaman la comunidad doméstica, pero como decíamos, ahí hay un problema de definición, porque matrimonio, por definición, solo existiría entre dos personas distintas, o sea, hombre y mujer, ¿sí? Pero por eso yo digo, habría que cambiar el lenguaje, porque uno puede hacer comunidad de amigos, ¿sí? Incluso hay una expresión de Ignacio de Loyola que dice amigos en el Señor, o sea, una comunidad de amigos. Y es, por ejemplo, así es como se definen los jesuitas, una comunidad de amigos en el Señor. Ahora, el punto crítico aquí es ya la dimensión erótica, que como hemos dicho, para un grupo laico, yo sí creo que tienen que contar con la libertad de manejar su eros y sus afectos de acuerdo como al estilo con que cada uno ama. Pero ya en una comunidad religiosa, el eros no hay una relación erótica, sino de amistad que es muchísimo más abierta, ¿cierto? Que no pasa como lo que dice San Pablo, como por la carne, ¿verdad? Pero los laicos que están en un mundo distinto al mundo de los religiosos, me parece que no tienen que pedir permiso para amarse, ¿cierto? Pienso yo. Bueno, finalmente no nos queda más sino darle las gracias a usted, señor Guillermo Zapata, por darnos su testimonio acerca de la adopción igualitaria desde la perspectiva de la iglesia y también desde su perspectiva. Muy bien, de todas maneras lo felicito porque todos estos esfuerzos hacen que todos estos temas vayan tomando más seriedad, de que se vayan tratando con, digámoslo así, con fundamentos filosóficos, fundamentos de reflexión, fundamentos de antropología. Entonces me parece que ustedes los comunicadores están haciendo una buena labor en eso. Entonces felicitación por ese trabajo. Muchas gracias. Siempre muy bien. Lo mismo. Feliz